Bueno chicos, no sé si estaban enterados, pero este es el primer seminario de la materia que están haciendo, no sé si hay algún infiltrado, bienvenido. Este seminario lo va a dar el doctor Reinaldo Gleiser, que es docente acá de la FAMA, y gentilmente se ofreció a darnos explicarnos un poco sobre ondas gravitatorias, qué son y cómo todos los científicos están tratando de lograr detectarlas y medirlas. Entonces, así que un poco eso va a ser el seminario. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Charlie la invitación. Tengo que aclarar una cosa, hace ya más años de lo que quiero recordar que estoy jubilado, ¿no? Docente, no sabe, aunque todavía no me han echado de IFEC. Entonces, investigador entonces, activo. Y bueno, tengo algún cargo docente honorífico, pero no de clase. Charlie fue uno de los que sufrieron las clases, así que debe saber un poco cómo es. Lo que tengo que preguntar, que no te pregunté, es ¿cuánto tiempo tengo? Del orden de 1 hora. Del orden de 1 hora. Sí. O sea que voy a hablar de un par de horas. Bueno. Sí. Con tal que no sea un orden de magnitud más. Bueno, me propusieron varios temas y elegí este porque creo que en este momento se están produciendo unos avances extraordinarios en esta área que están transformando la astronomía. Y el primer inconveniente que hay en tratar de contar estas cosas es que no me llevaría 2 horas, llevaría varios cursos. De manera que voy a tratar de ir un poco rápido, pero al mismo tiempo quisiera repasar un poco el origen, cómo se fueron formulando estas ideas, por supuesto también de manera muy somera. Entonces empecemos con lo primero, si es que esto funciona. Otra de las cosas, olvidémonos de esto. Como siempre esto funcionaba alguna vez, pero ahora no. Claro, no funciona porque está apagado. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver una introducción. La relatividad general cumplió sus primeros 100 años en el año 2015. Fue formulada en 1915. Y por alguna razón, durante esos 100 años, esos 100 primeros años, o quizás los primeros 80 años, la relatividad general era algo que estaba allí en el limbo, era accesible a los físicos más teóricos, y si bien una teoría muy bella, como contar, no era accesible en general a la gente porque no había muchos experimentos o observaciones que uno pudiera hacer donde se pusieran de manifiesto la relatividad general como teoría distinta de las otras. Eso cambió fundamentalmente con el avance de la técnica. El avance de la técnica ha permitido, entre otras cosas que esto va a yo todavía no estoy en la técnica bien. Me cuesta usar esto para mí. Entre estos son las ondas gravitacionales de las cuales voy a hablar y los horizontes de eventos que habrán escuchado por ahí en la radio. Hace un par de semanas se habló del horizonte de eventos. Esas serían otras 2 horas, de manera que toda la mención que va a haber del horizonte de eventos es esa línea. Pero ¿qué es la relatividad general? Entonces quisiera dar una idea muy somera de qué es. La relatividad general es una teoría física del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo han pasado a través de la historia de ser conceptos completamente abstractos e inaccesibles a ser objetos de la física, algo sobre lo cual se puede hasta actuar experimentalmente. Quizá, como dijo Landau, es la más bella de las teorías de la física. No la escribí aquí, pero
Richard Feynman alguna vez dijo: no me inviten nunca más a ningún congreso de relatividad general. Pero eso fue hace unos 30 años, cuando justamente estábamos en esa situación en que la relatividad general estaba tan lejos de la observación. Entonces, quiero simplemente hacer un paréntesis para decir qué es lo que considero que es una teoría de la física. Voy a mostrar dos objetos de los cuales podríamos estudiar desde el punto de vista de la física, ese y este. Y en principio son cosas muy distintas. Este es un retrato de Newton y esto es un montón de puntitos. Pero los que tienen observación aguda van a ver que este montón de puntitos no es otra cosa que una ampliación del ojo de Newton. Y en la física siempre nos vemos enfrentados con estas situaciones, porque la observación ya ha pasado de ser observación en la cual tomamos un compás, una regla y medimos, de hacerlo a través de aparatos. Está mucho más allá de lo que es accesible a nuestros sentidos directos. Entonces obtenemos imágenes, y esas imágenes que obtenemos dependen de qué instrumento estemos usando. Aquí, en algún sentido, estamos usando el ojo desnudo, y esto es como si lo miráramos con un microscopio. Y vemos cosas distintas, aunque es lo mismo. Entonces, para cada una de estas podemos construir una teoría que es básicamente una estructura matemática junto con un conjunto de reglas interpretativas. Si no basta con escribir un montón de ecuaciones, tengo que decir qué significan, no solamente conceptualmente, sino en cuanto a construir aparatos que midan cosas relacionadas con lo que está allí escrito. Entonces, tiene que ser capaz de describir en términos matemáticos las observaciones cuantitativas y las mediciones. Las mediciones están limitadas por la precisión de los aparatos de medición. Eso es justamente lo que ha ocurrido últimamente, es que esa precisión se ha podido llevar a extremos que eran poco imaginables hace muy poco tiempo. Quizá como una primera teoría física del espacio, hace unos 2000 años, tenemos la escuela de Euclides y la geometría de Euclides. La geometría esta se basa en conceptos como el plano, el punto, las curvas, la distancia entre dos puntos, línea recta, ángulo entre dos rectas, todas cosas que podemos medir. Aunque detrás de esto tengo los postulados, que son la estructura matemática que hay detrás. Entonces, por ejemplo, esto sirve para medir distancias, ángulos, etc. El otro aspecto que va a intervenir, lo que queremos hacer, que interviene en toda la física, ya vimos, por una parte, las mediciones relacionadas con el espacio, y las otras son las mediciones relacionadas con el tiempo. Sobre el tiempo uno puede buscar en Wikipedia y leer montones de cosas, discusiones filosóficas muy profundas, en las cuales yo no entiendo nada, porque cuando los físicos decimos tiempo, no estamos hablando del tiempo, sino estamos hablando de medición de intervalos de tiempo. Lo que nos interesa son intervalos de tiempo. Aunque pongamos en general tiempo, nunca vamos a hablar del tiempo como tal, sino de qué es lo que medimos. Entonces, por ejemplo, hace mucho teníamos objetos que nos permitían medir o registrar días, horas, minutos, y eventualmente tenemos esto es una partecita del reloj atómico que permite medir fracciones muy pequeñas de segundos. Como antecedente de la teoría de la gravitación, tenemos por un lado las leyes de Kepler. Este sería un retrato de don Kepler. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? Lo que él verificó observacionalmente es que que los planetas se mueven en órbitas que son elipses. La elipse está caracterizada por un par de puntos especiales que se llaman los focos, y el Sol está en uno de los focos. Esa es una de las leyes. La otra de las leyes es que, esta es muy importante, es
que la velocidad areal es constante. ¿Eso qué quiere decir? Este es el área barrida, si uno piensa en el Sol y el planeta como unidos por un limpiaparabrisas, ¿cierto? Y el limpiaparabrisas baja, limpia una parte del parabrisas. Entonces, uno se fija cuál es el área que limpió el limpiaparabrisas, y entonces ese es el dibujito que está acá. Este tiempo, igual que este tiempo, igual que este tiempo. Como ven, acá tengo un ángulo mayor, acá uno más chico, acá uno más chico. Cuanto más cerca está, más rápido se tiene que mover el limpiaparabrisas ese. Y cuanto más lejos está, más despacio. Por lo tanto, el planeta mismo se mueve más rápido en su órbita aquí, que aquí, y aquí es donde se mueve más lentamente. Hay otra ley más que descubrió Kepler, que tiene que ver con los periodos de rotación y el tamaño de las órbitas, sobre el cual simplemente lo menciono como algo observacional, al cual una teoría de la gravitación va a tener que dar cuenta. El otro elemento fundamental para poder llegar a lo que queremos es la idea de la relatividad de los movimientos, que es debida a Galileo. La observación de Galileo, en su época, el medio de transporte adecuado para describir esto era un barco en aguas muy tranquilas y que se desplazaba. En este caso el barco se desplaza con el agua, pero con imaginación piense que el barco se desplaza sobre el agua y lo hace muy, muy, muy tranquilo. Entonces la observación es que si uno estaba en un camarote, en un barco, debajo de cubierta, de manera que no ve para afuera, no tiene forma de saber si el barco está anclado o si el barco se está moviendo cuando el barco se mueve suavemente. Suavemente en física quiere decir se mueve con velocidad constante. Entonces, si el barco se mueve con velocidad constante, uno suelta un objeto y cae ahí. El barco se va moviendo para allá, no cae para allá, sino cae directamente aquí, exactamente igual que si estuviera quieto. Bueno, ya más o menos la mano, gracias. Bien, entonces, esta situación es que si el barco se mueve con velocidad constante, los objetos se comportan como si estuviera quieto. Eso define lo que se llama un referencial inercial. Hoy en día podríamos pensar que estamos viajando en un avión, y dicen que a veces cuando estamos viajando en un avión se parece que no se mueve. Porque en realidad lo único que percibimos del avión no es la velocidad, sino las aceleraciones por las turbulencias, o por supuesto, cuando va a bajar, cuando va a subir es otra situación, porque el avión está acelerado. Pero cuando el avión va con velocidad constante, algunos van más tranquilos, a otros no se les pasa el susto lo mismo. Con los elementos de espacio y de tiempo, lo que queremos ver es lo que se llama la función de movimiento para una partícula. Entonces es un registro de las posiciones para cada instante de tiempo para una partícula, y lo que observamos es que entre dos tiempos se produce un cambio en la posición, lo que llamamos un desplazamiento, y entonces si tenemos un desplazamiento, que se cambia de posición, y tenemos el tiempo correspondiente, podemos definir una velocidad. Esta velocidad es el factor entre el tiempo empleado y el desplazamiento. Aquí hice un dibujito, esta es una posición, la curva en negro es por donde se mueve el cuerpo, esta otra posición, este es el desplazamiento, y la velocidad apunta, esta flechita azul, apunta a la misma dirección que el desplazamiento. Esto tiene el inconveniente o no de que la cantidad de esta velocidad depende de dos posiciones y dos tiempos. Y a uno lo que le gustaría es poder asignar a cada posición una velocidad. Y no sé cómo le llegará a ustedes, pero antes de Newton esto parecía un absurdo hacerse esa pregunta, porque si está en un lugar no se puede estar moviendo, si se está moviendo no puede estar en el lugar. Pero es un problema esencialmente semántico que deriva de que no tenemos el lenguaje adecuado. El lenguaje adecuado lo inventó
para lo que a nosotros nos importa, no es el único, pero lo inventó Newton, partiendo de esta relación, donde los simbolitos estos, delta, quieren decir el desplazamiento y el tiempo empleado, y fijarse qué pasa cuando uno va tomando el desplazamiento, el tiempo cada vez más chico, y correspondientemente el desplazamiento es cada vez más chico, hacer el cociente y conceptualmente para Newton tomar el límite, es decir, pensar qué pasa cuando hago este intervalo de tiempo cada vez más y más chico, qué pasa con la flechita esta. Y bueno, si la curva esta tiene propiedades adecuadas, en algún sentido no pasa nada. Una vez que hago este intervalo suficientemente chico, B no cambia más. Y esa es la idea del límite, la dirección que toma. Disculpen. La dirección que toma la velocidad corresponde a lo que se llama geométricamente la tangente de la curva. Pero eso solamente me da dirección. Para conocer la magnitud, tengo que saber cómo se mueve el cuerpo, es decir, cómo se relaciona un desplazamiento con el tiempo empleado. Bueno, este mismo truco, por así decir, se puede hacer con la velocidad. Uno se fija que a cada punto le puede asignar una velocidad, ahora se fija el cambio en la velocidad, sería la flecha verde esa, y dividirlo por el tiempo empleado, y eso nos da la aceleración. Entonces, a cada posición le podemos hacer corresponder una aceleración, que es lo mismo que la velocidad, pero respecto del cambio de posición, es la aceleración respecto del cambio en la velocidad. Entonces también definimos la aceleración de esa manera. Y a cada instante de tiempo, a cada posición, a cada instante de tiempo le va a corresponder una posición, una velocidad y una aceleración. Y eso es lo que uno necesita para construir lo que es la mecánica newtoniana. Ahora, en todo esto yo he hablado de tiempo. Sabemos muy bien, en principio, cómo medir posiciones, ángulos y definir por dónde pasa el cuerpo. Para medir el tiempo, ya la cosa es más complicada. Porque este reloj nos marcará un tiempo, el reloj de él marcará otro, y a lo mejor viene alguien y se compró un reloj de no sé cuánto y ese le va a marcar otro. Lo que le pedimos a un reloj es simplemente que no marque dos veces lo mismo, que vaya avanzando, vaya cambiando su lectura constantemente. Eso es lo único que le podemos pedir al reloj. Puede haber convenciones, pero igualmente van a decir, bueno, este reloj tiene una precisión de 1 hora por día, quiere decir que atrasa o adelanta o lo que sea, 1 hora por día. Otro tendrá 1 minuto, y si medimos con eso, en principio no vamos a tener al cuerpo. De ahí sale la idea de la teoría newtoniana del tiempo. Entonces, cuando él habla del tiempo, de nuevo lo tenemos en Newton, está hablando de algo que va a llamar tiempo absoluto, que es lo que nos hace volver más viejos, más sabios, diría, pero no necesariamente, y que constantemente cambia, y sobre el cual no podemos hacer absolutamente nada, porque está dado, es externo a todas las cosas, nada lo influencia y fluye de la idea de como un río, algo imparable. Ese es el tiempo absoluto. La idea es que el tiempo es absoluto y las leyes de movimiento que él va a formular, donde está la velocidad, donde está la aceleración, los tiempos que aparecen ahí, los intervalos de tiempo, son intervalos de este tiempo absoluto. Entonces yo decía, bueno, pero entonces no me sirve para nada, porque ¿cómo hago para medirlo? Ningún reloj lo mide, ¿no? Ningún reloj lo mide esto, porque relojes distintos miden cosas distintas. Entonces, ¿y qué hago? Bueno, al menos sabemos una cosa, un reloj real aproxima a eso, porque también fluye, aunque no es cierto que sea independientemente de todo lo demás. Newton formula sus leyes de movimiento.
Un cuerpo libre de fuerza se mueve con velocidad constante. Entonces, estamos hablando siempre de un sistema inercial, o sea, estamos metidos en el camarote del barquito haciendo experimentos. Y la segunda ley es que la aceleración es igual en cada instante a la fuerza aplicada dividida a la masa del cuerpo. Y esto es fundamental. Generalmente uno escribe fuerza igual a masa por aceleración, por razones que a mí me interesan voy a escribir así. Y esto me dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Aquí está el punto central. La aceleración está determinada por la forma en que se mide el tiempo. Y lo que dice Newton es, mi ley es midiendo el tiempo respecto al tiempo absoluto, no de cualquier rango. La fuerza no es algo que vamos a sacar de esa ecuación. La fuerza es algo que nosotros tenemos que dar independientemente del cuerpo, independientemente del experimento. Vamos a hablar de que, por ejemplo, la fuerza de un resorte. La fuerza de ese resorte depende de cuán estirado o cuán comprimido está. No depende si se está moviendo, si no se está moviendo. Ese es el tipo de F que uno tiene que poner aquí. Es algo que está dado, que no depende de cómo se mide el tiempo. Si no, esa ecuación no dice absolutamente nada. Bueno, y la masa es una característica de cada cuerpo. Entonces, ahora, formulamos la teoría de la gravitación, no voy a decir lo que dice, porque lo único que nos interesa es que la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo depende solo de las posiciones y de la masa de los otros cuerpos en el mismo instante. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo acá, tengo cuerpos por ahí. Si están esos otros cuerpos ejercen una fuerza, y esa fuerza depende solamente depende de la masa y de dónde están cada uno de esos cuerpos en este instante. Eso para Newton tiene completo sentido, porque el tiempo absoluto puede decir en este instante, en este otro, etc. La teoría de la gravitación de Newton logra completo acuerdo con la ley de Kepler si la velocidad de aceleraciones se expresa respecto del tiempo absoluto. En la primera ley, que lo único que hablamos de la órbita, no aparece el tiempo, pero salvo que se cumpla estrictamente la ley de gravitación de Newton, la órbita no es una elipse. Uno puede calcular y no es una elipse. Y el otro es la velocidad real, esa limpia parabrisas, que se cumple respecto del tiempo absoluto. Consecuencia, que el tiempo absoluto se vuelve medible. Si uno observa que los cuerpos, planetas, se mueven en elipse y que, medido por relojes que creo que funcionan bien, la velocidad real es aproximadamente constante, entonces puedo recalibrar mi reloj de manera que la velocidad real sea estrictamente constante. Lo recalibro. Y ahora, la idea es que no importa cuál sea el reloj que yo tome, si lo recalibro de esa manera, me van a medir lo mismo. Y esto no es algo abstracto, es, bueno, me pasé ahí. Es lo que se usó como definición del segundo hasta que la tecnología permitió superar eso. Hasta hace unos 50 años, el segundo estaba definido en términos del tiempo que demoró la Tierra en dar la vuelta en el año 1900. ¿Cómo hago para recalibrar? ¿Tengo la máquina del tiempo? No, tengo las leyes de Newton. Entonces, miro ahora cómo se mueve y puedo calcular cómo se movió en el año 1900 y entonces puedo recalibrar mi reloj. O al revés, si en el año 1900 demoró esto, entonces ahora demora tanto, recalibro mi reloj. Eso era la definición internacional del segundo. El tiempo entonces lo podemos medir. Otra idea que estaba detrás de las leyes de Newton es que debía haber un sistema de referencia quieto, algo que esté quieto, pero eso no era observado. Entonces las leyes de Newton no permitían decidir cuál de todos esos era, si es que existía, este referencial de reposo absoluto. La cosa se complicó unos 200 años después, cuando vino don James Clerk Maxwell y formuló la teoría del electromagnetismo, uniendo la electricidad y el magnetismo, y obtuvo algo extraordinario. Solo las leyes de la electricidad y el magnetismo que se conocían en ese momento no bastaban para formular su teoría.
inventó algo que llamó la corriente de desplazamiento. Con eso logró construir un sistema de ecuaciones consistente, y la consecuencia de esas ecuaciones es que obtuvo algo que se llaman ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas tenían exactamente el mismo comportamiento que se le asignaba a la luz, y de hecho la velocidad que lo obtenía de su teoría, que partía de datos con condensadores y bobinas y cosas por el estilo en el laboratorio, obtenía información sobre la luz, que es algo que se propaga a unos 300.000 kilómetros por segundo. La otra consecuencia de esas ecuaciones es que estaban escritos supuestamente en algún sistema inercial, y en ese sistema inercial la luz se propagaba con igual velocidad en todas direcciones. Si eso era cierto, entonces en un referencial inercial no podía ser cierto en otro. Entonces, si la luz está yendo para allá a una cierta velocidad, digamos 10 kilómetros por hora, estando yo quieto aquí, y yo me muevo a 5 kilómetros por hora, bueno, la luz se va alejando de mí a 5 kilómetros por hora. Esa es la estructura galileo-newtoniana que se tenía. Y por lo tanto se montó un experimento para ver cómo se movía la Tierra. La Tierra obviamente no podía ser referencial inercial en toda su vida porque da vuelta alrededor del Sol. Entonces ahora estamos yendo para allá, No es un movimiento rectilíneo uniforme. El experimento lo diseñó, el aparato para medir, el señor Michelson, y después con comparación con Morgan, usando que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, si el referencial de reposo era algo como esto, en algún momento la Tierra se mueve para allá, en otro se mueve para allá, y se va moviendo respecto de ese referencial inicial, y eso tenía que verse. Después vamos a charlar de cómo. Pero el resultado es que la velocidad de la luz es la misma, independientemente del observador. No le fue posible encontrar ninguna diferencia entre hacer el experimento aquí, en ninguna parte de la órbita. En todas las partes de la órbita el experimento le daba exactamente el mismo resultado respecto de la velocidad de la luz, o de la forma de propagación de la luz. Pero ¿qué es lo que pasa? La velocidad del espacio recorrido, ya dijimos en el ejemplo empleado, el espacio recorrido cambia cuando uno cambia el referencial inercial. Como la velocidad de la luz no cambia, debe cambiar el tiempo empleado. Hay que tener en cuenta que la velocidad de la luz es fantásticamente grande, casi yo diría inconcebible para nuestros sentidos. A esa velocidad, por ejemplo, daríamos 7 veces la vuelta alrededor del mundo en un segundo. Pero de vuelta, son expresiones que uno toma, pero que aprende a usar, pero de ahí a tener una idea de qué es lo que significa la velocidad de la luz, hay un gran cambio. Entonces, lo importante es que, como la velocidad de la luz no cambia, tiene que cambiar la forma en que se mide el tiempo. Cuando uno pasa un referencial inicial, tiene que cambiar la forma en que se mide el tiempo. El tiempo empleado es relativo a cada referencial inercial. Y ahí viene la relatividad especial de von Einstein, que propone mantener la idea de que los sistemas inerciales son físicamente equivalentes. Si yo estoy en un sistema inercial, hago un experimento, me voy a otro sistema inercial, hago el mismo experimento y tengo el mismo resultado. ¿Por qué eso se aplica al experimento de Michelson y Morley, que con la Tierra dando vueltas? Porque durante el tiempo que demora cada medición, la Tierra esencialmente se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. De manera que la diferencia entre estar en la Tierra y estar en un sistema inercial es mucho más pequeña que el efecto posible. Y el otro elemento es la velocidad de la luz, que es la misma en todos los sistemas inerciales. Esos son los dos principios fundamentales de la relatividad especial: la equivalencia de los sistemas inerciales y lo que se llama constancia de la velocidad. La velocidad de la luz es, en todo referencial inercial, la luz se propaga en todas direcciones con igual velocidad y con
con el mismo valor de esa velocidad. Y Einstein logró formular de esta manera una teoría que era compatible con el electromagnetismo de Maxwell y por lo tanto seguía la explicación de la luz como un fenómeno electromagnético. Y estaba de acuerdo con todos esos experimentos, pero vamos a hacer un pequeño repaso, o quizá dejemos esto ahí. Las consecuencias son que un reloj en movimiento no marca al mismo tiempo que uno en reposo. Dos eventos simultáneos respecto al sistema inicial no lo son respecto de otro. Entonces, la simultaneidad pasa a ser algo que depende del observador, y hay muchas más sobre las cuales, de nuevo, varios cursos para hacer. Esto lo vamos a dejar. Una vez que uno advierte esta equivalencia de los sistemas inerciales, y al no haber un sistema de reposo absoluto, no hay referencias espaciales absolutas. Lo que sí hay, si podemos definir, es lo que se llama un evento, que es un punto del espacio en un dado instante. Por ejemplo, yo digo, yo estoy aquí ahora, mañana nos encontramos en este mismo lugar. ¿Eso es una referencia al espacio o a qué? Es solamente una referencia al sistema de referencia. El sistema de referencia es este ámbito, y cuando yo digo este lugar, es en este punto del sistema de referencia. Pero si yo pensara en términos de un observador extraterrestre que está mirando estas cosas, y cuando yo digo nos encontramos aquí en este punto, está pensando el punto del sistema solar donde yo estoy ubicado ahora, y mañana va a venir ese punto del sistema solar, la Tierra ya se fue para allá. Pero otro que está mirando de otro lado diría, pero caramba, el sistema solar es parte de la galaxia está rotando, de manera que ahora, si yo digo ahora, nos encontramos mañana, ya en una de esas no estoy ni siquiera dentro del sistema solar, es el punto que él identifica, pero cada una de esas identificaciones es respecto de una referencia, no hay nada absoluto, pero sí cada uno identifica unívocamente el instante y el punto. Esa es la idea fundamental de evento. Para eventos distintos no tiene sentido preguntarse si es el mismo punto del espacio, solamente sé que son dos eventos distintos. Y un sistema de coordenadas es una asignación de 4 números a cada evento. Podemos pensar que los 4 números son 3 coordenadas espaciales y un tiempo, pero en realidad puede ser cualquier forma de asignar 4 números de manera que no haya 2 eventos que tienen los mismos números. Pero de todos modos hay requerimientos, vamos a poner para poder armarnos algo con esto, no es el resultado completo, que es que al pasar de un evento al próximo, las coordenadas estas varían suavemente. Es el único requerimiento que vamos a poner. Entonces, si yo tengo el movimiento de un cuerpo y voy mirando las coordenadas que le voy asignando a los eventos, es decir, las posiciones instantes, eso debe variar suavemente, ¿no? Entonces, solamente puse en comillas porque en realidad hay requerimientos matemáticos como diferenciabilidad y cosas por el estilo que no importan. Una métrica es algo que determina lo que se llama el intervalo invariante, que es como una generalización de la distancia y de los tiempos. Entonces, si tenemos un sistema inercial, y vamos a ver con limitantes de eso, uno puede pensar en esas 4 coordenadas como las que ya conocen, X y Z, las coordenadas cartesianas y el tiempo. Entonces a cada evento le asignan las 3 coordenadas y un tiempo. En otro sistema inercial, el mismo evento va a tener otras coordenadas y otro tiempo. Y ahora uno define lo que llaman
el intervalo entre los dos eventos. Entonces, a uno de estos eventos le puse coordenadas x1 y 1z1 de 1, al otro x2 y 2z2 de 2, y ahora entonces fabrico esta cantidad. Si se fija, la cantidad de esto, teorema de Pitágoras, es la distancia en ese sistema de coordenadas entre los dos puntos. Y esto es el intervalo de tiempo. Bueno, es la distancia al cuadrado, teorema de Pitágoras de dimensiones, y el tiempo al cuadrado. La diferencia entre esos dos es lo que llamamos este intervalo. Si fueran las mismas coordenadas, sería simplemente el intervalo de tiempo. Y si tomáramos al mismo tiempo, sería la distancia como la conocemos. Ahora, si vamos a otro sistema de coordenadas, vamos a tener otras coordenadas y otro tiempo, y podemos definir otro intervalo por el estilo. Lo fundamental es que la teoría de la relatividad de Einstein dice que esas cantidades son iguales. Entonces, tenemos que la teoría de la relatividad en realidad nos dice qué cosas no son relativas. Esto no es relativo. Es lo mismo para todos los observadores inerciales. Entonces, lo que busca es justamente aquellas cantidades que no cambian, que son invariantes y que no dependen de en qué sistema de referencia estoy. Y lo más interesante de esto, o sea, una de las cosas más importantes, fíjense que esto es distancia recorrida al cuadrado, esto es tiempo empleado al cuadrado, pensando que nos movemos de un evento al otro, esto es la velocidad, esta cantidad que pongo acá es la velocidad de la luz, y entonces, si delta S es 0, estamos hablando de algo que se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, los intervalos nulos, 0, son fundamentales porque nos dicen cómo se mueve un rayo de luz. Esto no. Si no, vamos a estar perdiendo mañana. Bueno, ¿cuál es el conflicto? Hasta aquí hemos hablado de sistemas de referencia inerciales y no dijimos nada de cómo es la gravitación. El problema con la relatividad y la gravitación es que la fuerza gravitatoria, como dijimos, depende de la posición del cuerpo en el mismo instante. Pero lo que es el mismo instante para un observador no es el mismo instante para otro. Entonces, estamos fritos, de esa manera no se puede formular una teoría. Entonces, la pregunta que se hizo Einstein es: ¿qué otra cosa hay de campo gravitatorio? ¿De qué otra manera podemos mirar el campo gravitatorio? ¿Qué otra propiedad? Así como era la constancia de la velocidad de la luz, ¿qué otra propiedad fundamental tiene el campo gravitatorio? Por eso tenemos por detrás a don Galileo, hace unos 500 años, y la observación de Galileo era que dos cuerpos que caen libremente a la misma altura llegan al suelo al mismo tiempo, cualquiera sea su peso, composición o tamaño. Por supuesto, si yo tiro una pluma, tiro una piedra, no van a caer nada. Si lleno un globo de helio y una piedra y lo suelto, el globo de helio se va para allá y la piedra va para abajo. Lo que pasa aquí es que no, la palabra fundamental es libremente. Entonces, para que caigan libremente, la idea es que tengo que pensar esto en el vacío. Es decir, un experimento clásico, uno pone un tubo, hace el vacío, ahora toma una moneda y una pluma, la suelta y caen de la misma forma. Eso es la universalidad de la caída libre. Las malas lenguas dicen que Galileo verificaba esa ley subiéndose a la torre de Pisa y tirándole piedra a la gente que pasaba por abajo, pero no es cierto. Bueno, ahora llegamos al cómo llega Einstein a pensar una teoría de la gravitación compatible con la relatividad especial. Estamos un poco como cuando formuló una teoría del electromagnetismo compatible con la relatividad especial. Lo que hay aquí es un dibujito pensando que yo tengo un ascensor, ahí está el cable del ascensor, el túnel del ascensor. El túnel lo vamos a hacer al vacío, es complicado lo mismo. Y aquí tengo un objeto que dejo caer cuando el ascensor está quieto. Entonces lo suelto y se cae. Mejor pongo una cámara fotográfica, algo que filme y lo miro
en la pantalla, por lo que vamos a ver ahora. A continuación, voy a hacer que se corte el cable y que caiga el ascensor. Ahora, cuando el ascensor está en caída libre, suelto la piedra. ¿Qué pasa? La piedra cae, pero como por la universalidad de la caída libre, el ascensor y la piedra caen igual. Y entonces la piedra queda quieta, la piedra queda flotando. Si yo estuviera filmando eso, veo que la piedra se queda ahí donde la puse. Ahora vamos a hacer otro experimento. También se llama experimento pensado. Si logro apretar el botón correcto. Ahora en la misma cabina, en lugar de tenerla en un túnel o algo así y sujetarla en un cable, la tengo puesta con un cohete. Entonces, acá los cohetes están funcionando. Hago que esto se acelere por la acción de estos cohetes con la misma aceleración con la aceleración de gravedad que tengo acá. Y si ahora, mientras el cohete está acelerado con una aceleración igual a la de gravedad, pero para allá, suelto la piedra se queda donde está, pero el ascensor sube y entonces respecto al ascensor la piedra cae contra el piso con la misma aceleración que tenía aquí. Esta situación del ascensor quieto y del cohete funcionando en mango son iguales respecto de alguien que está dentro o de una máquina, una filmadora que está filmando. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, dijimos que si uno soltaba la piedra se queda donde está. Si yo apago los motores del cohete, suelto la piedra, se queda donde está. Que es lo que habrán visto en las filmaciones cuando ven a la gente en el espacio, que ponen algo y queda, o el mismo astronauta que va flotando. De paso una nota, esta situación es la misma que esta es caída libre. Un astronauta que está flotando ahí no está flotando nada, porque siente que se está cayendo de la punta de un rascacielos, y eso 24 horas por día. Y no todo el mundo es capaz de sufrir eso. No sé si habrán visto videos donde muestran, se puede simular con un avión también el movimiento libre, el movimiento parabólico. Entonces, dentro de ese avión estamos en esta situación. El avión está acelerado con sus motores como si estuviera libre. Entonces, las cosas que están adentro se mueven junto con eso. La gente que está adentro, ¿qué le pasa? ¿Sí? El vuelo es vomit flat, elegantemente en inglés, ¿no? Porque la sensación es esa, ¿no? Pero se rompió todo y nos caemos y nos matamos. Bueno, pero lo importante acá es que la situación A es indistinguible de C y la situación B de caída libre es indistinguible de esta que está lejos en el espacio. Esta situación entonces, la situación natural para la gravitación es la caída libre. En la caída libre justamente se cumple esa universalidad de la caída, o lo que se llama por otro lado equivalencia de masa inercial universal gravitatoria. Mientras que lo que nosotros consideramos como gravitación, que decimos que es la fuerza que nos tira hacia el centro de la Tierra, en esta concepción tenemos que pensar que es una fuerza que el piso ejerce y que nos mantiene acelerados. Es difícil, pero es así, porque es equivalente a esto, es estar en el cohete con los motores funcionando al mano. Entonces uno sí, dice, sí, es el cohete que me empuja para arriba, pero no hay ninguna diferencia. O sea, si no estuviera el piso, el movimiento natural es ese. Entonces la gravitación define el estándar local de no rotación y no aceleración. Pero si el ascensor no es chico, ¿no? Es un ascensor grandote, por ejemplo, esto es la Tierra y el ascensor es una cosa así, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo suelto esas piedras, se van a mover hacia el centro de la Tierra, se van a mover así. Entonces no se quedan quietos, sino que se empiezan a mover. Para mí, que estoy adentro, porque el filmador que está filmando, veo que se empiezan a acercar. Sí, aparece una aceleración. De estar quietas se empiezan a mover hacia una hacia la otra. Entonces tengo una aceleración así. Si en lugar de ponerlas a la misma altura, la hubiera puesto una arriba de la otra, entonces tengo al revés, la que está más cerca
se acelera más, entonces aparece una aceleración que tiende a separar. Bueno, entonces, el sistema va a ser inercial si es chiquito. Si es más grande y hay un campo gravitatorio, vamos a tener aceleración. ¿Y cómo podemos describir eso? Para eso, vamos a mirar un poco, repasar un poquito de geometría. Tengo dos puntos y una curva que la suma. Estos no son dos eventos, son dos puntos marcados en el piso, en la pared, donde quiera. Esa es una curva posible, esta es otra y esta es otra. ¿Cuál es la propiedad interesante de la curvita esta roja? Bueno, es una recta y hay dos propiedades al menos que podemos asignar. Una que es el camino más corto, es el camino más corto que estos dos puntos, y el otro es el único camino que no cambia de dirección. Yo voy para allá y no cambio más de dirección. Cualquier otra le quiere decir, ahora voy un poco a la derecha, voy para la izquierda, haga otra cosa. No, manténgase por donde va, esa es la propiedad característica de la recta. Y eso está muy bien en el plano. Aquí ponemos el plano, tenemos una recta, nos vamos a otra y de alguna manera podemos afirmar que tiene la misma dirección. ¿Y qué es lo que pasa? La prolongamos y no se corta. Eso es característico del plano. Pero si tuviéramos una esfera, como la Tierra, pero esta es una Tierra esférica y sin rozamiento, es una esfera. Y aquí tengo el ecuador, y ahora miro en la dirección hacia el polo norte, en este punto, me muevo un poco, miro en la dirección hacia el polo norte, puedo asegurarme de que las dos tienen la misma dirección, viendo que aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto, y ahora prolongo esa dirección sin cambiar de dirección, siempre mirando hacia el polo norte. ¿Y qué es lo que pasa? Después de un rato se encuentran. Digo, bueno, y ¿será que no me di bien? Entonces la tengo que poner un poquito apuntando para allá. Bueno, pero entonces se van a encontrar abajo, que no es lo que pasa aquí. Entonces la diferencia entre tener un plano, una superficie plana y una superficie curva, es que las rectas, es decir, aquellas curvas sobre las cuales puedo afirmar dos cosas: que la distancia entre los puntos es mínima y que mantiene la dirección constante, se cortan o no se cortan. Aquí dibujé algo que se llama curvatura positiva, un poco más complicado de dibujar, que es algo que se llama curvatura negativa. En el caso de curvatura positiva no hay rectas paralelas que no se corten, todas las paralelas se cortan. En cambio, para curvatura negativa pasa algo mucho más raro, que es que yo trazo una recta, pongo otra paralela, o mejor dicho, me fijo qué recta pasa próxima que no la corte, y hay un montón. Pero bueno, en todo caso después charlamos un poco. Entonces la curvatura describe la tendría que tener los botones más lejos, así, para que torte como yo, describe la curvatura del espacio-tiempo. De esa aceleración relativa, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo algo que se llama el espacio de Minkowski, donde no hay gravitación, pongo dos partículas quietas, se queda aquí. Pego un empujoncito de manera que se mueva en la misma dirección, se sigue moviendo en la misma dirección. Cuando tengo gravitación, ¿las pongo quietas? No. O se alejan o se acercan. O se le doy un empujoncito, o se cruzan, o se separan, no importa la dirección. Entonces, en esta visión del mundo, el concepto del sistema inercial se corresponde con el de caída libre, y solamente es válido en un entorno pequeño de observar. Y la presencia de materia modifica la curvatura. La presencia de materia, en la versión newtoniana, daba origen a la gravitación. Aquí lo que estamos diciendo es que en alguna medida da origen a la curvatura del espacio-tiempo. Y bueno, ahora voy a escribir, no voy a describir nada, simplemente las voy a escribir. Estas son las ecuaciones de Einstein, de alguna manera. Lo que importa aquí es la pinta que tiene.
Este lado es algo que solamente depende de la geometría del espacio y tiempo. Es lo mismo que cuando estudiamos aceleración igual a fuerza sobre masa. La aceleración solamente depende de la geometría del espacio, depende de cómo medimos espacios, desplazamiento y cómo medimos tiempo. Y esto depende de cómo medimos la geometría. Esta parte da información sobre la materia y la energía. De alguna manera se corresponde con las fuerzas que tenemos. Y esto no tiene nada que ver con esto, sino que es un término que hoy en día aparentemente tenemos que poner. Hubo muchas dudas sobre si esa cosa estaba o no. Esto es un factor constante que se llama la constante cosmológica. Y G mon U es algo que llamamos la métrica, y esta métrica determina, ¿se acuerdan del intervalo? Entonces está asociada a ese intervalo invariante. Determina cómo se miden distancias y tiempos. Como dije, G mon U contiene, bueno, G mon U justamente contiene lo que sería la aceleración la aceleración de la como nota, el obtener solución de estas ecuaciones es un problema altamente no trivial. De esas se conocen desde 1916 el espacio de Minkowski, que es simplemente lo que ocurre cuando no hay materia y es plano, que es una solución. La aproximación newtoniana, ¿qué quiere decir? Esta nueva teoría da cuenta de las leyes de Kepler, pero da cuenta de ciertas desviaciones de las leyes de Kepler que ya se habían manifestado en la época de antes. Hay otro que se llama efecto de lente gravitacional, después vamos a ver un poquito sobre eso. Las soluciones que se llaman agujeros negros, de los cuales el horizonte de eventos era una de las manifestaciones. Las soluciones cosmológicas, de las cuales, por ejemplo, el Big Bang y estas cosas que andan en boga están descritas por este tipo de soluciones. Y finalmente las ondas gravitacionales, de las cuales queremos hablar, y hay otras cosas. ¿Cuán grande es esta curvatura? Bueno, ustedes habrán visto esos dibujitos donde se ve algo con un embudo y un cuerpo que da vuelta y dice que eso es lo que ocurre con la curvatura. En algún sentido sí, pero en algún otro sentido no es tan así. La curvatura es una curvatura del espacio-tiempo, no es una curvatura del espacio. El espacio es esencialmente plano dentro del sistema solar. La curvatura es respecto del espacio-tiempo. Y la fuerza gravitatoria es muy débil. Ese ha sido el problema por el cual hasta hace muy poco era muy difícil comparar o constatar predicciones de la teoría con la observación. Una manifestación de la debilidad de la fuerza es que me saqué ese es un retrato, ¿no? En la cara, teniendo una manzana, y si yo saco la mano, la manzana cae por efecto de está la tierra, pero el efecto de toda la tierra yo lo puedo compensar con mi mano. Así que respecto de la manzana, y es más, puedo mover la manzana con la gana, respecto de toda la tierra y respecto de la manzana, yo soy mucho más fuerte que la tierra. Pero si la manzana pesara 1 tonelada, la cosa sería distinta. Porque la fuerza gravitatoria de alguna manera aumenta con la masa. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Voy a tomarme un ratito porque me parece que esto es muy ilustrativo. ¿Cuán grande es la curvatura esta en el sistema solar? Entonces, para eso miramos el problema tomando no coordenadas x y z, sino midiendo en x sobre c, y sobre c, z sobre c y t. Estos son todos tiempos. Son tiempos, ¿no? ¿Por qué tomo tiempo? Bueno, esto sería la órbita esta de la Tierra alrededor del Sol,
a un dado instante, pero el tiempo transcurre. Entonces, respecto del espacio y el tiempo, la Tierra se mueve en una especie de hélice. A medida que va transcurriendo el tiempo, va cambiando de posición y describe algo así como una hélice. Y esta hélice tiene de radio la distancia al Sol, pero medido en términos de lo que demora la luz en llegar del Sol aquí. Si esa distancia, esos 150 millones de kilómetros, que dividen por la velocidad de la luz, van a tener una cantidad que es del orden de 8 minutos, que es lo que demora la luz en llegar desde el Sol a la Tierra. Y esto otro, ¿cuánto es? Bueno, un año, lo que demora en dar la vuelta. Entonces, fíjense, hagan un tubo que tenga, en lugar de estar en el cielo, tenga 8 centímetros de radio, un diámetro de 16 centímetros, y un año, voy a poner numeritos aquí, un año son 525.600 minutos. Entonces, eso tiene 8 o 16 minutos de diámetro y tiene, ¿cuántos serían? 500 kilómetros de largo. Dibujan una hélice que dé la vuelta en esos 500 kilómetros. Cualquier pedazo que tomen de la hélice esa va a ser esencialmente una recta, casi indistinguible de la Tierra. El movimiento de la Tierra es un movimiento de una partícula libre en este campo, en esta curvatura que es muy pequeña. Es la curvatura del espacio-tiempo lo que hace que dé la vuelta esa. Cuando uno lo aplasta y lo proyecta a un instante, es que ve la órbita esta, que es sumando todas las posiciones a lo largo de un año. Bueno, las ondas gravitatorias. Como dije antes, la manifestación de la gravitación está dada por la curvatura del espacio-tiempo. Ahora, esa curvatura no es fija, sino que depende de cómo están las masas, cómo está la materia. Si esa materia cambia de posición, entonces a su vez cambia esta curvatura. Ahora, eso mismo se puede formular en la teoría newtoniana. Uno puede formular la teoría newtoniana en términos de curvatura, pero el cambio es instantáneo, porque dijimos que lo que ocurre aquí depende de dónde están los otros cuerpos ahora. Mientras que en esta teoría, que es compatible con la relatividad especial, nada se puede mover más rápido que la luz. La luz se mueve a la misma velocidad en todos referenciales, pero nada se puede mover más rápido que la luz. En particular, si yo muevo aquí unos cuerpos, no me puedo enterar allí antes de lo que demora la luz en llegar. Pero, como buenas ondas, transportan energía que extraen de la fuente. Es decir, cuando yo muevo esos cuerpos, se produce esta oscilación de la curvatura del espacio-tiempo, eso se propaga y transporta energía que saca de la fuente. Vamos a ver que para un par de partículas en caída libre, entonces se manifiesta como una oscilación de la distancia que los separa. Entonces, tenemos como fuentes de las ondas gravitatorias algo que se descubrió en 1974, que son un par de estrellas de neutrones, que son estrellas que han sufrido un proceso por el cual ahora toda la materia está compactada en una región del orden de unos 20 a 30 kilómetros de diámetro. El Sol tiene como 1 millón de kilómetros de diámetro. Toda la materia del Sol metida en esa región. Y están muy cerca, demoran en dar una vuelta alrededor del orden de 8 horas, y se ha estudiado este sistema muy bien, y lo que se ha observado es que el periodo, el tiempo que demora en dar la vuelta, va disminuyendo con el tiempo. Esto es, en segundos, cuánto ha ido disminuyendo el periodo desde 1975 a 2005, como vimos
40 segundos de estas 8 horas. Es algo bien manifiesto. O sea, se mueven cada vez más rápido. La afirmación es que se mueven cada vez más rápido porque están perdiendo energía. Entonces, ¿cómo si se mueven cada vez más rápido están perdiendo energía? Porque están metidas en un potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio es negativo. Entonces, voy a potencial más negativo, me muevo más rápido, pero que me muevo más rápido no compensa eso. Y esta curva que está aquí es el ajuste que se obtiene a través de la teoría de la relatividad general, pensando en dos objetos como estos que se mueven y que emiten ondas gravitacionales. Entonces, esta es la primera observación que pone de manifiesto que deberían existir estas ondas gravitacionales. Pero no es una detección de tal, ni podemos medir eso. De hecho, esas ondas gravitacionales son tremendamente débiles. Pero sí muestra que la teoría es capaz de hacer una predicción tan extraordinariamente precisa de cómo evoluciona ese sistema, que es un sistema aislado desde el punto de vista newtoniano, pero que pierde energía porque emite ondas gravitacionales. Bueno, y ahora la fuente realmente importante de ondas gravitacionales. Esto es, por supuesto, una simulación, como Interstellar, de lo que sería los últimos instantes de la colisión de dos agujeros negros. Estas partes representan los agujeros negros. Todo eso representa lo que uno vería si estuviera no muy lejos respecto a la colisión. Hay dos cosas que se observan ahí, que son como estas manchas negras se van juntando y forman una mancha negra final, y la jalea esa con pintitas, que son estrellas. Ahí lo que se pone a manifiesto es el efecto de lente gravitacional. Es el efecto de lente gravitacional, que es como si uno tuviera una lente y en lugar de ver las estrellas pasan a través de esta lente. Eso se modifica justamente por la existencia de estos vamos a poner mirar el mapa, que es divertido, aunque diga que no. Todo ese movimiento no tiene nada que ver con los agujeros negros en sí, sino es un fondo que está muy lejos de estrella, cuya luz pasa cerca de los agujeros negros. Los agujeros negros como tal están completamente aislados. Bueno, ¿cómo es la teoría? Vamos a repasar un poquito. Entonces, voy a tomarme se fue Charlie, no sé cuánto, prometo que no más de una media horita. En realidad general no existe coordenadas ni tiempo privilegiado. Si la curvatura es débil, o una región suficientemente chica, se pueden usar coordenadas aproximadamente minkowskianas. Lo que le dije es que uno tiene una aproximación que es aproximadamente newtoniana. En lugar de ser aproximadamente newtoniana, es aproximadamente minkowskiana, porque sigue imponiéndose la condición de que la velocidad de la luz tiene que comportarse como dice la relatividad. Bueno, alguna cuestión de notación, en vez de delta griego usamos la D. Y ahora, eso que escribimos antes, que era de x cuadrado, en vez de x y z vamos a poner x1, x2, x3, y en vez de zt vamos a poner x4. Y entonces, el factor acá es 1, y aquí es menos 1, ponemos un signo más, y esto lo podemos escribir de esa forma, y finalmente podemos escribir de esta manera, y aquí aparece esta g, que es la que debo leer. Y si esto no le dice nada, olvídenlo, porque no es lo que imagino. Pero para quien le pueda ser útil, recuerden solamente que el ds cuadrado era 0 cuando hablábamos de la propagación de la luz. Ahora, la teoría me dice que si tengo una onda gravitacional en esta región,
donde la métrica es aproximadamente un frastiano y las ondas gravitacionales son muy débiles. Entonces, esta expresión, en vez de tener unos ahí, y menos uno, y aquí me equivoqué, esto tenía que ser menos uno, no, está bien, en vez de tener unos, tengo uno más esta cantidad, uno menos esta cantidad, y aquí esto no me aparecía acá, pero sí aparece. Tenemos esto que se llama formas bilineales, tenemos productos de desplazamiento para todos lados. Excepto que aquí está pensado que la onda esta se propaga en la dirección Z. Por eso esto es Z menos C por T. Esto va a ser constante si tengo la relación que corresponde a la velocidad de la onda. Fíjense que esta es la misma que esta. Y si yo puedo o bien hacer 0 los H estos más, como se llama, o los H cruz, pensemos que hacemos 0 entonces vamos a mirar nada más que esta parte. Fíjense que si yo tengo esta situación y esto, por ejemplo, es positivo y ahora estoy mirando un desplazamiento nada más que en la dirección X, y esto entonces es 0, y esto era el desplazamiento en la dirección X. Entonces dice todas estas cosas 0, no hay desplazamiento en la dirección Z, me queda nada más que este término y este término. Ahora, la luz es tal que el ds cuadrado es 0. Si yo aumento aquí, le pongo este factor que es mayor que 1, para mantener el cociente igual a 0 respecto a lo que era cuando este era 0, voy a tener que hacer más grande el desplazamiento en T. Eso es el punto fundamental para la detección de las ondas gravitacionales. El resultado de la teoría es esto, es que cambio este factor que me dice cómo es el desplazamiento invariante en esa dirección, pero si yo quiero ver rayos de luz, esto tiene que ser 0, y entonces no solamente se modifica esto, sino que se modifica también el tiempo. Ahora, como les dije, esos H son muy chiquitos. Cerca de la Tierra son del orden de una parte en 10 a la 22. Por lo cual, por bastante tiempo, se pensó que era imposible medir. Ahora también, por ahí habrán visto este tipo de dibujitos. ¿Qué es lo que está representado aquí? Es un conjunto de partículas distribuidas en una circunferencia, partículas libres. Si no pasa nada, se quedan ahí. Cuando viene la onda gravitacional perpendicular, la propagación perpendicular al plano en que están, entonces, y es una onda así, periódica, entonces hace eso, hace que esto, aquí está representado el centro, hace que en esta dirección se estire y entonces se disminuya la distancia y la otra pase al revés. Eso en la formulita que teníamos antes correspondería a poner dt igual a 0, dt igual a 0, y mirar solamente lo que pasa respecto de la distancia en la dirección X o en la dirección. Bueno, estas son las tipo X, las tipo cruz serían cruzadas, esos son lo que se llama la polarización de la onda electromagnética. Para esto, esencialmente es inobservable, porque la única forma que tengo de observar cosas es iluminándola y viendo cómo me llega la luz, pero la luz también es afectada. Entonces, aparte de ser muy chico, no tiene ningún, que yo sepa, no tiene ningún valor práctico. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Vamos a dibujar un par de ejes en el plano, aquí en el piso, un eje X, un eje Y, y ahora voy a poner un espejo a una distancia L del origen de coordenadas. Y agrego otro espejo a una distancia L en el eje Y. Si no hay onda gravitacional, no pasa nada, se quedan ahí. Yo de alguna manera me voy a arreglar para que estén libres. Ahora, si transcurre el tiempo, entonces tengo una dirección en tiempo,
Si no hay onda gravitacional, simplemente esto se propaga manteniendo x igual a y. Y lo mismo, este otro espejo se propaga manteniendo y igual a y. Si yo hago que salga simultáneamente un rayo de luz en esta dirección y en esta dirección, como estas distancias son iguales, van a ir, rebotar en el espejo y volver, y rebotar en el espejo y volver, la luz se propaga en todas direcciones con la misma velocidad, van a llegar juntos. Ahora, si hay una onda gravitacional, entonces la cosa cambia. Estoy dibujando un rayo de luz, en estas coordenadas el rayo de luz está justamente a 45 grados, estoy dividiendo de manera que con este factor C, y eventualmente regresa. Entonces, este camino es igual a este. Si yo ahora envío, o si mandé simultáneamente con este verde, mandé este otro rayo alrededor del eje Y, también rebota en el espejo y vuelve. Pero ahora no vuelve juntos. ¿Por qué no vuelven juntos? Por la formulita esa que les indiqué. Si el factor que tenía delante del desplazamiento en X era positivo, entonces el tiempo correspondiente para dar un rayo de luz, que realmente invariante tiene que ser 0, va a ser más grande que lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa en esta dirección? Donde justamente tengo el efecto opuesto. Y entonces, lo que resultaría observable es esta diferencia de tiempo. ¿Cómo se traduce esa diferencia de tiempo en algo observable? La luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, transporta con ella misma una noción de tiempo. Entonces, lo que es diferencia de tiempo acá se va a traducir en diferencia de fase. Entonces, lo que es medible es la diferencia de fase cuando yo mandé simultáneamente en esta dirección y en otra, cuando llega, qué diferencia de fase tiene. Eso es lo que uno puede medir y es lo que se mide. Lo demás es cuento. ¿Cómo se mide eso? Bueno, Thomas Michelson, allá cuando quiso verificar si la luz viajaba con la misma velocidad, está diciendo lo mismo. Porque yo puedo pensar el dibujito anterior como que la luz se mueve más rápido en una dirección que en la otra. ¿No? En la dirección Y se mueve más rápido, llega antes, en la dirección X se mueve más lento. Podría pensarlo así, pero no es así. La luz viaja siempre con la misma velocidad. Y lo que estamos hablando es la propiedad del espacio-tiempo. Es como que acá está teniendo que subir una loma y allá se va un pozo. Bueno, entonces el aparatito ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Aquí tengo una fuente de luz, este es un espejo semiplateado. Cuando llega la luz aquí, se divide en esta dirección y en esta dirección. Va, rebota en el espejo y vuelve. Y aquí va, rebota en el espejo, rebota en este espejito y vuelve aquí, y aquí está el detector. Entonces, si por ejemplo uno puede arreglar las cosas de manera que justo estén en una posición de fase cuando no pasa nada, entonces el detector no detecta nada, porque lo que viene por un lado justo cancela lo que viene del otro. Pero si ahora no se cumple más esa condición, entonces va a llegar algo de luz. Y cuánta luz llega va a depender de justamente cuánto desfasaje hay. Es bárbara la idea. Pero esto no tiene la sensibilidad requerida. Si lo han olvidado, les recuerdo que los numeritos que estamos hablando es 10 a la menos 22. ¿Sí? Y si pensamos 360 grados, tenemos que pensar una fracción. 360 grados dividido 10 a la 22. Estamos queriendo medir diferencia de fase. Muy difícil. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en este dibujito sí se usa un interferómetro, pero es bastante más complicado. Esta es una onda gravitacional que viene justamente de arriba, estas son más simples, y estas cosas están en plano horizontal. No podemos tener cuerpos libres en un laboratorio, si los suelto se caen. Lo que hago es colgarlo. Pero van a decir, entonces no está libre. Sí está libre respecto de
movimientos muy pequeños en el plano. Yo tengo un péndulo, está colgado, si lo toco allí, entonces si lo dejo ahí queda donde está, y si lo toco se mueve como si estuviera libre. Para movimientos muy pequeños, estamos hablando de movimientos muy pequeños, es como si estuviera libre para moverse justamente en esa dirección, ¿no? Por eso está dibujado este color. Y este otro en la otra dirección. Bueno, aquí tengo un montaje que es como el Michelson, pero acá viene el truco que ha permitido que todo esto se pueda. La luz llega a este espejo, que es un espejo que permite dejar pasar un poquito de luz. Pasa un poco de luz y llega a este que refleja esencialmente todo lo que dice. Entonces, llega la luz, se refleja acá, vuelve, cuando vuelve acá, un poquito de esa luz vuelve y el resto rebota. Y esto ocurre montones de veces. Y cada vez sale un poquito y se va acumulando luz, porque mientras tanto esto sigue enviando luz. Entonces hay una situación de equilibrio aquí, en la cual, se da cuenta, acá tiene una amplitud muy grande de luz, o puede llegar, no sé cuándo, pero siempre en el régimen lo que llega es lo mismo que sale. La diferencia es la diferencia de fase entre lo que llega y lo que vuelve. La condición óptima de funcionamiento de esto es la que se llama resonancia. En la condición de resonancia, cada vez que esto va y vuelve, refuerza lo que había. Entonces, va, refuerza si tiene la fase adecuada. La fase adecuada quiere decir que yo he arreglado el espaciado de manera de tener exactamente un número entero de longitud de onda. Si yo muevo eso un poquito, y ahora estoy pensando que esto se arma con 100 rebotes, entonces resulta que el primero llega hasta un poquito desfasado, el otro está un poquito desfasado. Cuando junto todos, no tengo más resonancia. La condición de resonancia es muy fina. Este ajuste, este dispositivo se llama un interferómetro de Fabry-Perot. Y la propiedad fundamental que tiene es que si está en resonancia, la fase que sale tiene un cierto valor. Y si se aparta un poquitito de la resonancia, muy rápidamente cambia esa fase. Entonces, midiendo de alguna manera la fase, cuando está en resonancia en 180 grados, y cuando lo muevo muy poquito pasa a 0 o 360. Eso es lo que se llama la fineza de Fabry-Perot. Aquí tengo otro Fabry-Perot. Cada uno de estos entonces es extraordinariamente sensible a movimientos de la masa, o, como estoy hablando de la propagación de la luz, a cómo se propaga la luz en este espacio. Esta parte sí es un interferómetro de Michelson, pero ahora lo que pasa es que yo mandé luz y tengo una información de fase acá que depende de lo que está pasando en esta región. Y tengo una información de fase aquí que depende de lo que está pasando en esta región. Ahora, cuando lo recombino, llega al fotodetector y el detector funciona como detector. Me dice qué diferencia de fase tengo aquí entre los dos. Ese es el fundamento de la posibilidad de medición de las ondas gravitacionales. El dispositivo real es un poco más complicado. Yo diría que es infinitamente complicado. Alguna vez leí que un manual más o menos completo llevaría miles y miles de páginas. Es extraordinariamente complicado. Está al límite de la tecnología casi en cualquier aspecto que uno mire. Fíjense, estamos hablando de aquí 4 kilómetros, que es la separación entre los espejos. ¿Por qué? Porque teníamos un delta X y lo que estábamos queriendo medir es el delta T. Cuanto más grande sea el delta X, porque H está dado, más grande va a ser el delta T. Por razones prácticas, más o menos lo que se usa son algunos kilómetros. Hay 3 detectores de funcionamiento en este momento, 2 de ellos tienen 4 kilómetros de largo, la parte de esta Fabry-Perot, el otro tiene 3 kilómetros. Y otro dato interesante es que el láser tiene una potencia de 125 watts
la potencia aquí en resonancia es 750. Eso es porque justamente los espejos estos, este espejo permite pasar muy poquito de la luz. Hay montones de otras cosas sobre las cuales no puedo hablar. Esta es una foto de lo que se llama el LIGO, que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales por interferometría, en un lugar que se llama Livingston. Esta es una fotito de uno de los espejos cuando estaban por montarlo. El espejo. Este es un sistema muy complejo de montaje, porque una cosa es decir, lo cuelgo. No sé si alguna vez han intentado hacer el experimento este de Cavendish, de ver la atracción gravitacional entre dos cuerpos. Lo que uno observa es que los edificios de casa se mueven todo el tiempo. Estamos tratando de ver movimientos muy pequeños, la Tierra, todo lo que hay alrededor, todo se mueve. Entonces es necesario aislar el espejo de toda esa parte. Entonces todo ese montaje es para, en lo posible, que no sea afectado el espejo por todas estas trepidaciones del suelo. Y aquí tenemos una comparación de la sensibilidad de 3 observatorios actualmente activos. ¿Qué son todas esas rayas? Bueno, esto es un diagrama de la sensibilidad en función de la frecuencia. ¿Sí? Acá tengo 100 ciclos, aquí tengo 1000 ciclos. Y aquí está el numerito mágico, que es 10 a la menos 22. Y la curva esta lo que significa es, todo lo que está por aquí arriba es medible y lo que está por abajo no. Entonces, la curva esta divide lo que se puede medir de lo que no se puede medir. ¿Por qué no se puede medir? No sé si han tenido la experiencia de tratar de escuchar en el radio, en el campo. Entonces, o cuando van en el auto y se van alejando de Córdoba y tenían puesto Radio Universidad, haciendo caso omiso de qué es lo que se dice, si es ruido o no, lo que empiezan a notar es que cada vez hay más ruido, ¿cierto? Entonces, ese es el ruido que tenemos. Si tuviéramos una radio de mejor calidad en algún sentido, podríamos seguir escuchando, porque la señal está, pero está tapada por ese ruido. Entonces, cuando uno aumenta el volumen, en lugar de aumentarlo, escuchar mejor, lo que hace es aumentar el ruido. Entonces hay algo que es absoluto, que es lo que se llama relación señal-ruido. Cuanto más grande es la señal que uno quiere escuchar, entonces mejor se escucha. Cuando crece el ruido, disminuye la relación señal-ruido, escucha ruido y no puede escuchar nada. Entonces, el más sensible de todos estos es el que está en Livingston, que es un lugar en Estados Unidos, en el sur. Sigue este de Hanford, que es un lugar que está en el norte de Estados Unidos, y este está en Italia. Y el nombre Virgo viene de que la suposición inicial es que hay un cúmulo de galaxias en la constelación de Virgo y que probablemente de allí vendría la mayor parte de las señales. Bueno, este es ya van 5 minutos. Este es un gráfico que muestra varios aspectos de una detección de la colisión de un par de agujeros negros. Esa película que les mostré sería lo que habría ocurrido, no en particular para este caso, sino en general para una colisión de agujeros. Las cifras de estas son, en inglés, el 14 de agosto de 2017, es cuando se produjo esa detección. Esto es la relación señal-ruido, o sea, cuanto más alto es esto, mejor es la señal. En esta parte donde tenemos, todos están al mismo tiempo, si se fijan aquí, se alcanza a ver, está medio borroso, esto ocurre entre tiempo que es 0,46 a 0,56 medido en segundos. Todo esto ocurre en el orden de una décima de segundo. De hecho, por ahí para llamar la atención, usan esta señal, la ponen en un parlante y se escucha como un silbidito. Esta es otra manera de verla, que es lo que uno está viendo, que es
la intensidad de la señal en función de la frecuencia. O sea, a lo largo del tiempo, acá está medida la frecuencia a lo largo del tiempo. Y estos son ajustes a la forma de la onda gravitacional. Entonces, cada uno se ajusta independientemente, ustedes ven que hay un gran acuerdo. El conocimiento de esta forma de onda y otros datos que se obtienen ahí, permiten hacer cosas como esta: ubicar de dónde vienen. Si tuviéramos nada más que Hanford y Livingston, tendríamos toda esa certeza: esta es la esfera celeste, de algo, o son las direcciones en el espacio. Cuando se agrega la información de Virgo y se juntan todas estas cosas, entonces se puede reducir a esta manchita. Bueno, todavía es mucho en términos astronómicos, porque hay una enorme cantidad de objetos aquí, pero se espera que eso se vaya mejor. También se puede hacer una inferencia sobre la distancia. Acá está medida en megaparsec, son 3 millones de años luz más o menos, y entonces esto son 1500 millones de años luz la distancia que nos separa del evento ese. Y también se puede hacer una estimación de las masas del agujero negro, que son del orden de 30 masas solares. Bueno, etcétera, porque ya no hay tiempo, así que gracias.